El último expositor de este segundo panel del encuentro de buenas prácticas desde la virtualidad ISFODOSO 2020 es Lenin Mijail Herrera Guerrero, maestro con más de 8 años de experiencia, coordinador del Departamento de Matemática y Física en el Colegio de Loyola de Santo Domingo, fundador de Acción Docente RD, compañía que se encarga de dar asesoría a instituciones educativas, jóvenes y familias, fundador de M Virtual, canal de YouTube que brinda de forma gratuita educación en el área de matemática para la educación secundaria, experto en educación a distancia, especialista en el desarrollo de proyectos educativos, siendo su ponencia la matemática como resultado de nuestra humanidad. Muy buenas tardes. Soy Lenin Herrera y me desempeño como maestro de matemáticas en el Colegio Loyola. Y hoy vengo a traerles la ponencia las matemáticas como resultado de nuestra humanidad. Y muchas veces hemos visto la matemática como esa materia temida, esa materia que muchas veces no sabemos cómo resolver. Y es un problema de los estudiantes, pero también es un problema de nosotros como docentes. Entonces yo vengo a traer una nueva temática para poder desarrollar ese inconveniente. El contexto de la ponencia es algo sencillo. Estamos en el Colegio Loyola, Santo Domingo. En estas buenas prácticas tuvieron intervención 432 niños, desde el 1 de septiembre del año 2019 al 20 de mayo del 2020. Es decir, 9 meses, lo que es un año lectivo. Ok, la necesidad. Inicialmente, el país viene desde la prueba PISA y consiguió el último lugar entre los 79 países o regiones. Un bajo desempeño e interés del estudiantado es algo notable en el área de las matemáticas y evidentemente los profesores lo pueden evidenciar. La matemática es la materia tal vez más temida, o en el mejor de los casos, indeseada. Pero ese contexto es más sencillo aplicarlo desde la siguiente anécdota. El primer día de clases, como estudiantes, que por lo regular son de primero de secundaria, entro de forma pausada al aula. Pongo mi nombre en la pizarra y viene la pregunta: profesor, ¿qué materia da usted? Yo le hago la primera encuesta de las tantas que haré para poder aprender de ellos. ¿Y ustedes? ¿Qué materia prefieren? Y no solamente me sucede en el aula, me sucede fuera también. Cada vez que me preguntan, ¿usted es profesor? ¿De qué materia? Y yo les pregunto, ¿cuál es tu materia favorita? Hoy les exhorto a decirse, ¿cuál es tu materia favorita? Esa pregunta viene engañosa. Inmediatamente responden cualquier materia. Muy pocas veces matemática. Luego, a la primera pregunta viene la segunda. ¿Y cuál es la que no le gusta? Ahí levantan los ojos y comienzan a entender por dónde va el asunto. Usted es profesor de matemáticas, ¿cierto? Ciertamente, soy profesor de matemáticas. Y eso es una condición que se ha marcado incluso en la cultura dominicana. Las matemáticas definitivamente no es la materia más querida. Entonces, del contexto de la ponencia, vamos a trabajar con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son tus dos asignaturas preferidas? Es la primera pregunta que se le hacen a los chicos para poder desarrollar. ¿Qué pasa? Como deducción de esto, nosotros en un curso promedio de 25 estudiantes, solo 4 estudiantes podrían incluir las matemáticas entre sus 2 materias favoritas. Lo hago entre las 2 primeras asignaturas porque en la primera encuesta, cuando hablaba de tu primera asignatura preferida, matemática marcaba 0. Entonces el objetivo no es más que mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de secundaria en el área de matemáticas por medio de la transformación de la percepción como una unidad inherente del pasado, presente y futuro de la humanidad. En muchas ocasiones profesores se me han acercado y dicen, ¿cómo llevo el tema de matemáticas a la realidad de los estudiantes? ¿Cómo hago que esos estudiantes puedan ver y verificar que las matemáticas están en todo? Yo creo que el error está precisamente en eso. No se trata de llevar las matemáticas a la realidad. Se trata de identificar la realidad correctamente. Y una de las formas que tiene el ser humano de identificar la realidad, esa es la matemática. Entonces vamos a desarrollar básicamente 3 estrategias.
Uno, un núcleo temático llamado las matemáticas como necesidad humana. Luego, la estrategia de diálogo socrático para sustituir la clásica estrategia de resolución de ejercicios como de primer orden. Y luego, la aplicación del aula invertida, puesto que para cambiar el contexto de un estudiante y el sentido y su percepción de la materia, también tienes que cambiar la forma. La planificación entonces se desarrolló en un tiempo de 5 encuentros semanales, de 45 minutos de un año lectivo de 9 meses. Y las matemáticas como necesidad humana, que es la primera estrategia, se incluyó como unidad, un núcleo temático, en cada una de las planificaciones, desde primero a sexto de secundaria. Y esta planificación estaba basada en dos condiciones. Primero, el nivel de complejidad del curso y luego en las condiciones específicas de la matemática. Dígase, los participantes entre biografías de matemáticos en masculinos y femeninos, nacionales e internacionales, del pasado y del presente. La estrategia 1 y 2 tiene un solo indicador que dice: valora la importancia en las matemáticas para su vida cotidiana y el desarrollo de la humanidad. Fíjense que en esta primera unidad los estudiantes se sorprenden, dado que no ven ni siquiera un solo número, un solo ejercicio no resuelve, más hay problemas que tienen que ellos determinar y poder darle solución. La estrategia 2, la estrategia de diálogo socrático, que no es una estrategia nueva, incluso está incluida en el currículum, está basada en dos condiciones: trabajos de investigación y nota al margen. Ojo, los trabajos de investigación tienen una puntuación per se en la calificación, más que las notas al margen son trabajos específicos a estudiantes según sus cualidades y condiciones de discernimiento, en el cual, aunque no tiene una nota en particular, los estudiantes se sienten atraídos al conocimiento. En la medida que el año lectivo comienza a avanzar, los trabajos investigativos comienzan a reducir y, curiosamente, las notas al margen solicitadas por los estudiantes comienzan a aumentar. La aplicación del aula invertida, que es la tercera estrategia, está basada en un canal que ya tiene mucho tiempo trabajando, y es virtual. Es un trabajo que se desarrolló desde el Departamento de Matemáticas, específicamente por mi persona, y que tenía como condición llevarle una explicación un poquito más pausada, más dinámica a los chicos, no solamente las clases que se estaba dando en el curso, sino de avanzar un poquito y profundizar en algunos conocimientos. Ese desarrollo del diálogo socrático va a basarse en tres opciones. La primera, la observación, la descripción y la comparación, para llevar así a un examen crítico, algo que tomamos prestado del análisis matemático. Para entrar en contexto y qué está sucediendo con los estudiantes en el Colegio Loyola en la materia de matemáticas, yo voy a traer a colación algunos de los textos que los estudiantes han escrito o han dicho y han quedado grabados. En una unidad donde hablábamos del lenguaje algebraico, sí, ya comienza esto, con sus temas complicados. No, tranquilos, vamos bien. El lenguaje algebraico y la igualdad de género, un tema que nos gusta a todos. Un estudiante médico: no sé si algún día X y Y, haciendo referencia a los géneros, X será igual a Y, pero sí sé que X más Y tienen infinitas posibilidades. Es curioso cómo los estudiantes tienen la capacidad de transponer e identificar condiciones matemáticas en un problema sociocultural, e incluso poder dar una opinión en ese lenguaje algebraico. Otro de los trabajos, un trabajo de investigación, diferencias y similitudes entre John Venn y Venn 10. John Venn fue uno de los creadores de la teoría de conjuntos y propulsor del diagrama de Venn, muy famoso. En la conclusión del trabajo, el estudiante escribió: no sé si lo de John Venn que John Venn desarrolló inspiró los muñequitos de Venn 10, pero si fue así, se quedaron cortos. Mira cómo incluso los estudiantes comienzan a ver que la ficción, los muñequitos, son poca cosa comparada con los que se pueden crear desde el área de matemáticas. Es impresionante reconocer que un niño de 12 años pueda ver algo que muchos duramos años para poder entender. Otro dentro del trabajo de investigación sobre Osvaldo García de la Concha, un famoso matemático dominicano. En la conclusión, el estudiante dijo: no sé cómo fue que Osvaldo García de la Concha hizo lo que hizo,
pero sí sé que cualquiera de nosotros puede ser el próximo Osvaldo García de la Concha. Ya comenzamos a ver cómo los estudiantes comienzan a identificar que pueden ser el mejor matemático de la República Dominicana y que puede salir de cualquier sitio, que no importa su educación inicial, que no importa si le ha ido muy mal en los primeros años en matemáticas, que hoy pueden cambiar las cosas y pueden ser verdaderamente el próximo Osvaldo García de la Concha. En una de las actividades, para una nota al margen, le colocamos uno de los videos, un video que se llama 1 y 0, un poema de César Brandon, muy famoso, conocido. En las conclusiones y aprendizajes, una estudiante me explicó, me dice, no sabía que un 1 podría ser tan humano. Lloré escuchando la historia y estoy feliz con eso. Esta expresión me maravilló. Es la primera vez que veo a un estudiante llorar en el aula de matemáticas, no es por frustración y se siente feliz con eso. Ciertamente las matemáticas, como cualquier otra materia, está llamada a desarrollar emociones en los estudiantes, que ellos puedan identificar uno por uno esas emociones y hacerlas sentir como capacidad del ser humano. Esa cita fue por una chica de 12 años de primero de secundaria. En un trabajo final del contexto de las matemáticas como necesidad humana, me escribió en una conclusión un chico, 14 años, tercero de secundaria, me decía, ahora sé que preguntar, ¿para qué servirá saber álgebra en la vida? Era una pregunta sin sentido. Ahora mi pregunta es, ¿cómo pretendía vivir sin saber todo aquello? Comenzamos a identificar que los estudiantes ven una necesidad inherente de conocer las matemáticas. Es imposible que el ser humano, como humano, pueda identificar todas las condiciones de la realidad sin tener que utilizar las matemáticas. Gracias a ese chico de 14 años. Dentro de la práctica hay ciertas limitaciones. Toda nueva práctica, no necesariamente que sea buena o mala, tiene sus limitaciones. El cambio de paradigmas del profesorado, decirle a los profesores que no es solamente dejarlos 10 ejercicios. Y ojo con eso, no estoy diciendo que en matemáticas tenemos que dejar de hacer la gran cantidad de ejercicios, no. Muchas partes de matemáticas se ayudan por la repetición. Estamos hablando de una materia bastante densa y que al nivel que le estamos dando podemos y está obligatoriamente desarrollado y para desarrollarse que esa materia pueda tener una gran cantidad de ejercicios. Y no es lo que estamos haciendo en el colegio. No estamos disminuyendo la cantidad de ejercicios necesariamente por esa condición. Al contrario, estamos dejando los mismos ejercicios, pero tomando un tiempo para que el estudiante desde un orden crítico pueda ver la utilidad de ellos antes de comenzar a realizarlos. La dificultad de trasladar esos avances realizados a otras asignaturas. Es curioso cómo incluso profesores que no son del área se sienten un poco escépticos a la hora de trabajar con nuevas estrategias que podrían de una manera u otra mejorar su desempeño como docente. Pero no es un problema propiamente dicho de cada uno de los docentes, sino que es un concepto cultural y muchas veces no somos los más adecuados concepto al cambio. La falta de conocimiento técnico del profesorado respecto a la virtualidad. A nosotros la virtualidad podría decir que no nos agarró tan fuera de base, más que las buenas prácticas que estábamos desarrollando desde hace un año atrás nos dio las principales bases para trabajar desde la virtualidad. El canal tiene más de 4 años funcionando y los estudiantes estaban acostumbrados a desarrollar las explicaciones y verlas desde el canal. Pero esta nueva virtualidad también nos dio la ventaja y la capacidad de poder entonces utilizar de mayor manera esos efectos tecnológicos. Comenzamos a dejar videos para que los estudiantes hicieran ensayos. Comenzamos a ver que los videos, los estudiantes podrían hacer videos explicándolos y comenzaban a desarrollar la tecnología desde su propio contexto. Algo importante y una de las ventajas que podría ser una limitación dentro de la virtualidad. El seguimiento de los procesos del profesorado es algo que ha demorado bastante el proceso de desarrollo. ¿Por qué? Porque un trabajo de desarrollo crítico, filosófico si se quiere, como es el diálogo socrático, amerita que cada clase el estudiante lleve un banco de preguntas que puede incentivar al mismo estudiante a descubrir los saberes
que se pretenden entender. Y la digitación de la materia, como ya todos lo sabemos, como profesores nos hemos enfrentado a ese problema. Generar una bibliografía digital o tal vez comenzar a desarrollar los propios contenidos, porque en matemáticas sucede lo siguiente: no todos los contenidos que puedes encontrar en internet, en YouTube, en cualquier plataforma, está adaptada a las necesidades de cada uno de los estudiantes por el nivel de complejidad que amerita un tema para cada curso. Lo que quiere decir que el profesor tiene que adaptarlo de forma virtual, ya sea simplificando el proceso o aumentándolo. Los resultados. ¿Recuerdan aquella primera pregunta? ¿Cuáles son tus dos asignaturas preferidas? Tengo que señalar, antes de ver el resultado de las preguntas al final del curso, que uno de los grandes resultados ya fueron mostrados. Son los trabajos de los estudiantes, el desempeño de los estudiantes, la forma en que han comenzado a ver las matemáticas, la forma en que han comenzado a entender que las matemáticas verdaderamente no son lo que nos encontramos en la vida diaria. La matemática es una forma que el ser humano tiene de interpretar lo que ve en la vida diaria. Al final del curso, 11 estudiantes de 25 pudieron incluir las matemáticas como dos de sus asignaturas preferidas. Los niveles de calificación aumentaron muy poco, pero el nivel de participación y esfuerzo que tuvo que hacer el docente para su participación fue de forma paulatina disminuyendo. Los estudiantes comenzaron a ver una materia interesante donde podrían expresarse, ver cosas nuevas y desarrollar de forma efectiva el carácter necesario para tener un orden crítico matemático. Conclusiones. Es preciso la concientización en el profesorado del cambio de paradigmas en la planificación y aplicación de la docencia en la área de matemáticas, aumentando el nivel de exigencia en el proceso de razonamiento lógico y creativo. Ojo con esto, no estamos diciendo que vamos a desplazar los ejercicios, sino que para comenzar a dar esos ejercicios, que muchas veces puede ser el dolor de cabeza de sus estudiantes, primero enséñale para qué van a servir, cómo lo van a identificar, cómo lo van a ver en la vida y cómo ellos pueden construir sus propios ejercicios con lo que le pasa en la cotidianidad. Para terminar, le voy a con una frase que dice de la siguiente manera: quien teme a las matemáticas desconoce sus verdaderas capacidades, pero no sus capacidades de matemática, no sus capacidades como estudiante, no como capacidades como profesor, sus capacidades como ser humano, porque las matemáticas no es otra cosa que la invención humana para entender lo que les rodea. Muchas gracias.